Buenas noches, docente. Mi nombre es Jessica Alejandra Quintero, pertenezco al programa de Administración Logística y este es el desarrollo de la actividad sobre investigación cuantitativa. Bueno, primero necesitamos saber qué es investigación. Tengo acá tres teorías, o más bien tres conceptos sobre diferentes autores, en donde el primero nos dice que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Esto lo dice Hernández Sampieri y Fernández Collado. Tenemos una segunda teoría que nos dice la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Aquí nos habla sobre medible como es un método científico, como es la investigación cuantitativa. Perdón. Y el tercer concepto nos dice que investigar proviene del latín in, que es en, ventigare, que es hallar o indagar, es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, crítico, que tiene por finalidad descubrir hechos, fenómenos y leyes. Entonces aquí ya vamos viendo un poco sobre la orientación de cada autor. Bueno, ahora, ¿qué es investigación cuantitativa? Tenemos que es una forma de investigación estructurada donde se recopilan y analizan datos de distintas fuentes para afirmar o no la hipótesis inicial. Esta investigación se basa en una hipótesis, en una definición de un problema, en donde el investigador se pregunta y en el desarrollo de toda la investigación está como tal la respuesta, si es afirmativa o si es negativa, por el contrario de esa hipótesis inicial. Entonces se requiere obviamente el uso de varias herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para la obtención de resultados. Estadísticas y matemáticas porque esta investigación cuantitativa es medible, es exacta, trata de ser siempre lógica. Entonces el investigador siempre busca este tipo de respuestas, que sean exactas, que sean medibles, que sean aplicables. Bueno, las herramientas de recopilación de datos en este tipo de investigación son las encuestas y experimentos. Aquí tengo un cuadro en donde más o menos nos dice como tal de qué trata este tipo de investigación. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el proceso? Entonces, primero tenemos la selección y definición del tema como tal. Aquí iría la hipótesis. Tenemos el planteamiento del problema en donde está la pregunta para desarrollar así la investigación. Tenemos la revisión de la literatura, que esta revisión es donde empezamos a mirar en fuentes, donde empezamos con este tipo de selección de información primaria, secundaria, lo que nos va sirviendo, lo que ya va siendo más secundario o menos relevante. Tenemos como tal el alcance del estudio, hacia dónde queremos que se vaya nuestra investigación. Tenemos este diseño de investigación, la definición y selección de muestra, en donde nosotros debemos obviamente distribuirnos y seleccionar cuál va a ser nuestra muestra para así dar finalidad a nuestra investigación. Tenemos la recolección de datos de todo este proceso, en donde ya clasificamos lo importante, donde analizamos esos datos y por último reportamos esos resultados por medio de conclusiones. Bueno, ahora viene nuestra primera pregunta como tal. ¿Qué caracteriza a la investigación cuantitativa?
Entonces, la metodología cuantitativa analiza el comportamiento de una serie de causas y efectos a partir de datos, números y base a estudios probabilistas. Lo que hablábamos anteriormente, siempre es probable, siempre es exacto, siempre es medible. Entonces, este tipo de investigación se basa en los números, en una causa, en un efecto, en estudios que prueban esta hipótesis que nos planteamos al comienzo. Tenemos este cuadro en donde podemos explicar mejor este tema de características, en donde como tal este tipo de investigación es un método hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque nos basamos, o esta investigación se basa en una pregunta, en una hipótesis. Entonces nosotros vamos a desarrollar, a medida que va avanzando toda esta investigación, vamos avanzando en la solución de esta pregunta. Tenemos que las encuestas, las estadísticas, todas estas son características porque se basa este tipo de investigación en traer consigo unas estadísticas, en manejar la parte experimental, en manejar y preguntarse por medio de encuestas la solución de esta pregunta. Tenemos obviamente un método en donde va a comprobar esa hipótesis, sea estadístico, matemático, sistemático. Tenemos muestreos obviamente de la población, en donde podemos graficar, podemos analizar la lógica de esta muestra. Tenemos obviamente la afirmación de la hipótesis o desmentir esa hipótesis que nos hicimos al comienzo de todo este proceso, y obviamente fórmulas estadísticas. Este enfoque cuantitativo confía en una medición numérica. ¿Por qué? Porque es exacto, porque tiene conteo, tiene un uso de la estadística para establecer con exactitud como tal patrones, como tal sistemas, si lo podemos decir así, utilizando como tal recolección de datos por ya herramientas que ya mencionamos antes, como encuestas, estadísticas, muestreos obviamente en la población. Entonces toda esa recolección hace un análisis obviamente de los datos y así contestar todas las preguntas que nos hicimos al comienzo de esta investigación y así comprobar la hipótesis que establecimos. ¿Cuál es la complejidad de la investigación cuantitativa? Bueno, la complejidad, como primera medida, esta investigación cuantitativa siempre busca generar una distancia como tal entre el sujeto y el objeto de estudio, y así genera como tal una objetividad, algo totalmente opuesto a lo que es la investigación cualitativa, que es el otro lado de esta investigación, de estos métodos. Entonces, como tal, esa es la complejidad. Tenemos la selección de método de recopilación de datos, ya que pues como tal, el objetivo en general de esta investigación cuantitativa es generar leyes generales que expliquen la hipótesis por la cual estamos trabajando desde un comienzo. El procedimiento es deductivo, busca recolectar obviamente datos, procesar los datos y así como interpretarlos y generar teorías. Tenemos acá un cuadro que nos muestra como tal el proceso desde que empieza la hipótesis, que es un problema o una pregunta, que es el numeral 1, en donde dice estado insatisfactorio, y nos muestra más o menos cómo funciona este tipo de investigación ante un problema o alguna insatisfacción, y se genera una hipótesis.
Entonces tenemos primero el estado insatisfactorio que les comentaba o hipótesis. Tenemos luego la formulación como tal de la hipótesis, la selección de un método de investigación. Aquí es donde nosotros debemos analizar si con esa hipótesis lo podemos medir, qué herramientas podemos utilizar, qué funciones vamos a aplicar. Luego sigue la recopilación de datos. Dependiendo de cómo nosotros vayamos a manejar la investigación, recopilamos esos datos, analizamos los datos y por último implementamos una conclusión. Entonces, también tenemos la selección de la muestra representativa de la población de estudio para la recolección de datos, el análisis de los datos que quedaron luego de toda esa investigación y la generalización del resultado obtenido de la investigación a la población como tal de estudio. Bueno, seguimos. Tenemos tensiones, diferencias entre cuantitativa y cualitativa. Ya, discúlpenme que se salta un poco la presentación. Listo. Entonces tenemos cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es objetiva, cualitativa es subjetiva. La cuantitativa va más allá de los datos, como decíamos, es medible, va a través de estadísticas, va a través de matemáticas. En cambio, o por el contrario, la cualitativa se rige netamente en los datos. La cuantitativa es confirmatoria, inferencial, deductiva. La cualitativa no. La cualitativa es exploratoria, inductiva y descriptiva. La cuantitativa va orientada al resultado y la cualitativa simplemente va orientada al proceso como tal de la investigación. A mi concepto o a mi criterio, lo más importante es que la cuantitativa busca siempre una conclusión sobre un estudio específico. Y pues esto busca obviamente que se pueda generalizar o parta de lo particular a lo general como una respuesta. La cualitativa es totalmente diferente. La cualitativa se queda solo en lo que está buscando sin hallar o sin querer hallar una respuesta. Simplemente va buscando a través del proceso, pero no va más allá. Bueno, la cuantitativa es positivismo lógico, la cualitativa es fenomenología y comprensión. Cuantitativa, medición penetrante y controlada. La cualitativa es simplemente observación naturista sin control. La cuantitativa, los datos son sólidos y repetibles. La cualitativa son datos ricos y profundos, en donde es una investigación muy genérica. La cuantitativa es generalizable y particular, como hablábamos anteriormente, y la cualitativa es no generalizable y holística. Bueno, ya finalizando, la pregunta ¿es posible involucrar lo cuantitativo y lo cualitativo? Sí, es posible. Sí es posible involucrar estos dos tipos de enfoques. Este tipo de investigación está en el medio de los, está en medio de los dos, se llama mixta, en donde se puede mezclar dependiendo de lo que queremos identificar, además de ser una gran ventaja para el investigador, ya que provee diferentes tipos de conocimientos y destrezas. Se desarrolla desde dos paradigmas distintos, pero en el desarrollo de la investigación se complementan como tal los dos tipos de investigación. Entonces acá tengo unas ventajas de esa investigación mixta, en donde logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, efectuar indagaciones más dinámicas, formular el planteamiento del problema con mayor claridad, producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, apoyar con mayor solidez las inferencias científicas, permitir una mejor exploración, mayor posibilidad de tener éxito al presentar resultados y oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de investigación. Y bueno, este es el desarrollo de la actividad.
Muchas gracias.